¿Alguna vez te has sentido al borde del colapso, como si tu mente ya no pudiera resistir un pensamiento más, un problema más, un peso más? ¿Y si te dijera que existe un poder secreto que puede transformar tu fragilidad mental en una fortaleza inquebrantable? Un poder que no proviene de tu fuerza ni de tu disciplina, sino de aprender a soltar el control y depositar tu confianza en las manos de Dios. Este no es un recurso cualquiera, es una llave espiritual que muy pocos conocen y que puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas tus batallas internas. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada ansiedad, cada temor, cada duda que se levanta en tu mente pudiera ser reemplazada por una paz que sobrepasa todo entendimiento. La ciencia nos dice que la mente humana se debilita cuando está sometida constantemente al estrés, pero la Biblia nos revela algo más profundo, que la verdadera fortaleza mental nace en el corazón que descansa en Dios. Aquí, donde la lógica humana llega a su límite, comienza la sabiduría divina que renueva tu mente y fortalece tu espíritu. En los próximos minutos vamos a emprender juntos un viaje en el que descubrirás por qué la confianza en Dios no solo sostiene tu fe, sino que también te da una resistencia mental que ninguna circunstancia podrá quebrantar. Vas a conocer historias, principios bíblicos y reflexiones que te mostrarán que existe un secreto escondido, una fuerza invisible pero real, capaz de transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de vivir. Pero quiero advertirte algo. Lo que vas a escuchar puede ser la señal que estabas pidiendo al Señor en tus oraciones. No es casualidad que estés aquí. Dios está a punto de hablarte, y la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. Quédate hasta el final, porque esa revelación puede ser la que marque un antes y un después en tu vida. Ahora, antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Ese acto sencillo será tu compromiso público de que estás dispuesto a fortalecer tu fe y tu mente en este estudio. Al hacerlo, también estarás activando tu espíritu de valentía, declarando que tu confianza no está en tu fuerza, sino en el Señor. Dale me gusta a este video, porque de esa manera estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Con un solo clic puedes estar llevando esperanza a alguien que esta misma noche estaba pensando en rendirse. Eso te convierte en parte activa de este ministerio. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Porque muchos hermanos que no tienen una iglesia cercana usan este canal como un apoyo espiritual, y tú puedes ayudar a que nunca les falte una palabra de aliento. Recuerda, este no es un video más, este es un encuentro divino. Así que escribe "paz en Cristo", dale me gusta, suscríbete y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede ser exactamente lo que tu mente y tu alma estaban esperando. Y ahora sí, comencemos con el estudio. Número 1. La mente frágil necesita refugio. La fragilidad de nuestra mente es algo que muchas veces tratamos de ocultar, como si admitirla nos hiciera menos valiosos. Sin embargo, aceptar que nuestra mente se agota, que se desgasta con el peso de los pensamientos, no es un signo de derrota, sino el comienzo de la verdadera sabiduría. La psicología moderna confirma que el cerebro humano no está diseñado para sostener preocupaciones constantes. La sobrecarga mental conduce al desgaste emocional, a la ansiedad y en muchos casos a la desesperanza. La palabra de Dios nos muestra que ese límite humano no es una maldición, sino una invitación, reconocer que necesitamos un refugio más grande que nosotros mismos, y ese refugio es el Señor.
Cuando intentamos sostener la vida con nuestras solas fuerzas, la mente se quiebra, porque no fue creada para ser el centro de control absoluto. La mente, por sí misma, es como una casa de cristal en medio de una tormenta, hermosa, pero extremadamente vulnerable. Solo cuando esa casa se edifica sobre la roca firme de la confianza en Dios, la tormenta deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario donde su poder se manifiesta. Aquí entendemos que admitir nuestra debilidad abre el camino para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. El salmista nos recuerda que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esta torre no es una metáfora vacía, es una imagen poderosa que representa estabilidad, fortaleza y protección inquebrantable. Cuando decides refugiar tu mente en Dios, ya no peleas solo contra los pensamientos que intentan derrumbarte. Ahora cuentas con una muralla espiritual que protege tu interior y que no puede ser derribada por las dudas, el miedo ni las voces que intentan hundirte. ¿No es maravilloso pensar que mientras tú descansas, Dios vigila y guarda tu mente? La ansiedad aparece cuando creemos que debemos controlar lo que está fuera de nuestras manos. Esa ilusión de control es como tratar de retener el agua con los dedos. Cuanto más lo intentas, más rápido se escapa. La confianza en Dios nos libera de ese desgaste, porque nos recuerda que no estamos diseñados para cargar con todo. Al soltar el control y rendir nuestras preocupaciones al Señor, encontramos descanso en lo profundo del alma. Descanso que no es pasividad, sino un acto de fe que produce paz. La ciencia nos dice que el estrés prolongado daña la memoria, debilita el sistema inmunológico y afecta directamente la claridad mental. Pero la fe en Dios nos enseña que cada vez que elegimos confiar, nuestra mente se renueva, como si recibiera un aire fresco que disipa la niebla del miedo. Esa renovación no es mística, es real. Pensamientos de esperanza sustituyen a los de temor. Promesas eternas reemplazan las dudas pasajeras y la paz divina ocupa el lugar de la angustia. La resiliencia que nace de la confianza en Dios es única. No significa que nunca caerás ni que las pruebas desaparecerán. Significa que aunque tropieces, tendrás la fuerza para levantarte y cada caída se convertirá en una oportunidad para crecer. David lo demostró frente a Goliat. No confió en sus armas ni en su experiencia, sino en el Dios que le respaldaba. Su victoria fue espiritual, y esa victoria sigue siendo un recordatorio de que la verdadera fortaleza mental no nace del ego, sino de la fe. Cada preocupación que atraviesa tu mente puede transformarse en oración. La oración actúa como un puente. Lo que llega como ansiedad regresa como paz. Al abrir tu corazón a Dios, lo que antes era una carga se convierte en dirección, claridad y esperanza. Así, tu mente deja de ser un campo de batalla y pasa a ser un lugar de encuentro con el Creador. Y cuando el mar de la vida se agita, Dios se convierte en el ancla que impide que seas arrastrado por la tormenta. Una mente que confía no se hunde porque está asegurada en la fidelidad divina. Esa seguridad, esa certeza de que Dios tiene el control, es lo que mantiene tu mente estable incluso en los días más oscuros. La confianza en Dios no es un remedio temporal para la ansiedad. Es un proceso de transformación profunda. Día tras día, tus pensamientos son renovados y lo que antes era temor se convierte en esperanza inquebrantable. A través de la oración, de la meditación en la palabra y de la disciplina espiritual, tu mente se fortalece como un músculo que se ejercita. Y de esa práctica diaria nace la claridad, la paz y la fortaleza interior que tanto anhelas. Confiar en Dios significa finalmente vivir con la seguridad de que el mañana está en sus manos.
Esa certeza libera tu mente del miedo a lo incierto y te llena de una esperanza renovada. Y esa esperanza, querido hermano, es lo que te hace mentalmente más fuerte cada día. Cuando eliges descansar en Él, tu vida se transforma en un testimonio viviente de que su paz es real y su fortaleza nunca falla. Número 2. Dios, torre de seguridad. Un corazón que aprende a refugiarse en Dios encuentra en Él una fortaleza que ninguna circunstancia puede derribar. Cuando el salmista declaró que torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. No lo hizo como un recurso poético, sino como una verdad experimentada en la adversidad. Imagina una ciudad antigua, vulnerable a invasiones, donde los habitantes corrían hacia la torre principal porque sabían que allí encontrarían seguridad. Así funciona nuestra vida espiritual. Mientras intentamos defendernos con nuestras fuerzas, somos presa fácil de la ansiedad y del miedo, pero cuando corremos hacia Dios, nuestra mente descansa en la certeza de que hay un refugio impenetrable. La psicología moderna habla del concepto de espacios seguros, lugares donde la persona se siente protegida de amenazas externas. En lo espiritual, ese espacio seguro se llama la presencia de Dios. Allí, tu mente no tiene que desgastarse en la defensa, porque Él mismo se convierte en tu protector. Y no se trata solo de estar a salvo del peligro, sino de experimentar una paz que estabiliza cada pensamiento. La torre de seguridad de Dios no es un lugar estático, es un espacio donde la confianza se convierte en escudo y la fe en espada. Cuando confías en el Señor, tu mente deja de ser un campo abierto a cualquier ataque. ¿Cuántas veces has sentido que los pensamientos negativos llegan como flechas uno tras otro sin darte respiro? Al levantar la torre de seguridad que es Dios, esas flechas pierden fuerza porque chocan contra la muralla de su fidelidad. Lo que antes te derribaba ahora se convierte en una oportunidad de demostrar que no peleas solo, que el mismo Creador sostiene tu mente. Hay un detalle importante. La torre no elimina la batalla, pero cambia la perspectiva. Desde lo alto de esa torre, la vista es diferente. Lo que antes parecía un ejército invencible, ahora se ve pequeño frente al poder de Dios. Esa visión renovada transforma la mente porque la confianza en el Señor no solo protege, sino que también amplía tu entendimiento. Descubres que no se trata de huir de la lucha, sino de verla con los ojos de la fe. La neurociencia confirma que los pensamientos seguros y positivos fortalecen las conexiones neuronales, mientras que el miedo constante las debilita. Cuando eliges correr hacia Dios, tu cerebro se reprograma, porque comienzas a reemplazar la narrativa del temor por la narrativa de la esperanza. La oración, la adoración y la meditación en la palabra se convierten en ejercicios que fortalecen tu mente de la misma forma que el entrenamiento fortalece un músculo. Y ese fortalecimiento tiene una raíz. Confiar en que Dios es tu torre de seguridad. Piénsalo como un niño que corre a refugiarse en los brazos de su padre durante una tormenta. La tormenta sigue, el ruido no desaparece, los relámpagos no cesan, pero el niño ya no tiembla, porque sabe que está en un lugar seguro. Así funciona la confianza en Dios. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero tu mente experimenta una paz que te eleva por encima del caos. Esa torre también significa permanencia. Los refugios humanos son temporales, las soluciones que ofrece el mundo caducan, pero la seguridad que Dios provee no se desgasta con el tiempo. Es eterna, porque Él es eterno. Al confiar en su nombre, tu mente deja de depender de recursos pasajeros y se arraiga en una verdad inmutable. Nada escapa de su control. La vida es impredecible y es allí donde más necesitamos recordar que Dios es torre.
El diagnóstico inesperado, la pérdida repentina, el conflicto que aparece sin aviso. Todo eso puede sacudirnos, pero no destruirnos, cuando nuestra mente está protegida en el Señor. La fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en saber dónde llevar ese miedo. Y cuando lo depositas en la torre de Dios, ese temor se convierte en confianza y esa inseguridad en fe. Querido hermano, cada vez que corras a esa torre de seguridad, recuerda que no estás simplemente escapando, estás eligiendo la sabiduría más profunda. Dejar que Dios sea el guardián de tu mente. Él vigila, Él protege y Él sostiene. Y desde ese lugar, tu mente no solo sobrevive, sino que florece con una paz que el mundo jamás podrá ofrecer. Número 3. Soltar el control y descansar. El alma humana tiende a querer tenerlo todo bajo control. Nos aferramos a los planes, calculamos cada paso y creemos que si logramos organizar bien nuestras ideas, podremos evitar el dolor o la incertidumbre. Pero la verdad es que la vida siempre nos sorprende con giros inesperados y la mente se desgasta tratando de sostener un peso que no le corresponde. La ansiedad nace justamente allí, en el intento de manejar lo que está más allá de nuestras manos. Soltar el control no significa rendirse en derrota, sino entregarlo en confianza. Es reconocer que el mundo no gira en torno a nuestra capacidad, sino al plan perfecto de Dios. La ciencia nos dice que la mente entra en un estado de sobrecarga cuando intenta procesar lo impredecible. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que descansar en Él es la solución divina para esa sobrecarga. Allí donde la lógica exige respuestas, la fe ofrece descanso. Piensa en un río caudaloso. Si intentas detener su corriente con tus propias manos, te arrastrará sin piedad. Pero si decides confiar y subirte a una barca firme, podrás atravesar sus aguas sin miedo a ahogarte. Esa barca es la confianza en Dios. Cuando eliges subirte a ella, dejas de luchar contra lo imposible y permites que el Señor te lleve con dirección segura. ¿Por qué insistimos en remar desesperadamente cuando podemos dejar que Él conduzca la barca? El mismo Jesús nos invitó a descansar en Él cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este descanso no es simplemente dormir mejor o reducir el estrés. Es una paz profunda que transforma tu manera de enfrentar los problemas. Porque, aunque el viento siga soplando, ya no estás solo en la barca. Cristo mismo está contigo. Muchos intentan resolver su ansiedad con técnicas externas: meditación, respiración, distracciones. Y si bien estas prácticas pueden dar alivio temporal, la verdadera raíz de la ansiedad solo se arranca al entregar el control a Dios. Lo que antes era un peso insoportable se convierte en una oportunidad de fe. Cada carga entregada al Señor libera espacio en tu mente para pensamientos de esperanza y confianza. Un ejemplo claro lo encontramos en la naturaleza. Los pájaros no se levantan cada mañana con planes detallados sobre dónde encontrarán alimento, simplemente vuelan sabiendo que el Creador les proveerá. Jesús mismo usó esta imagen para recordarnos que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Cuando soltamos la necesidad de control, descubrimos que la provisión divina ya está preparada y nuestra mente se libera de la tensión constante de la incertidumbre. La neurociencia respalda esta verdad espiritual. Cuando soltamos aquello que no podemos controlar, el cerebro experimenta una reducción en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto no es solo un beneficio físico, también es una señal espiritual de que al descansar en Dios, nuestro cuerpo y nuestra mente responden con paz. ¿No es acaso un regalo maravilloso que la obediencia a la fe también sane tu mente? Descansar en Dios no significa pasividad ni falta de responsabilidad. Significa actuar con sabiduría,
pero aceptar que el resultado final está en sus manos. Es trabajar diligentemente y al mismo tiempo confiar en que Él abrirá las puertas correctas y cerrará las que no convienen. Cuando tu mente entiende esto, deja de desgastarse en preguntas sin respuesta y comienza a vivir en gratitud y expectativa. El descanso verdadero es un acto de valentía. En un mundo que glorifica la productividad y el control, descansar en Dios es un testimonio radical. Es decirle al Señor: yo hago mi parte, pero sé que el resultado depende de ti. Y es en esa entrega donde nace la verdadera fortaleza mental. Una mente que descansa en Dios no se quiebra ante la presión, porque sabe que no está sola ni desamparada. Así, cada vez que sientas la necesidad de controlar lo incontrolable, recuerda esta verdad. No estás llamado a sostener el universo, porque ya existe uno que lo sostiene todo. Su nombre es Jehová, y en sus manos tu mente puede encontrar el descanso que tanto anhela. Allí, en ese lugar de rendición, la ansiedad pierde su poder y nace la paz que renueva tus pensamientos. Número 4. Paz que sobrepasa el entendimiento. La paz que Dios ofrece no puede ser explicada con fórmulas humanas ni limitada a circunstancias favorables. Es una paz que sorprende, porque llega en momentos donde lo lógico sería perder el control. Es un estado profundo del alma que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que Dios produce adentro. ¿Cómo es posible que alguien en medio de una tormenta pueda sonreír? ¿Cómo alguien en medio de una pérdida puede levantar sus manos al cielo y agradecer? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la vida diaria solemos asociar paz con ausencia de problemas, vacaciones, silencio, estabilidad económica, salud perfecta. Pero la paz de Dios va mucho más allá. Es la calma del corazón, aun cuando los vientos no han cesado. Es como un faro que sigue encendido aunque las olas lo golpeen sin descanso. Los científicos hablan de la capacidad del cerebro de encontrar puntos de anclaje en medio del caos, elementos que dan seguridad. La fe en Dios es ese punto de anclaje espiritual que reprograma nuestra mente para resistir cuando la lógica se derrumba. Imagina una tormenta eléctrica vista desde dentro de una casa segura. Afuera todo es ruido, viento y peligro, pero dentro de esa casa hay calor, protección y calma. Así funciona la paz divina. No elimina la tormenta, pero cambia la atmósfera de tu interior. Esa atmósfera es tan real que incluso puede sorprender a quienes te rodean. La Biblia describe a hombres y mujeres que en medio de cárceles, persecuciones y pruebas mantenían una serenidad inexplicable. No porque fueran insensibles, sino porque habían confiado en el Dios que gobierna por encima de toda circunstancia. La ciencia confirma que la paz interior fortalece el sistema inmune, regula la presión arterial y mejora la capacidad de concentración. Pero la paz de Dios hace algo más. Fortalece el espíritu. No solo calma síntomas, transforma la raíz. Esa transformación sucede cuando decides confiar en que Dios tiene el control de lo que tus ojos no entienden. ¿Por qué inquietarte si sabes que Él está escribiendo un guión perfecto para tu vida? Esa paz no llega de manera automática. Se activa cada vez que eliges confiar más en el Señor que en tus propias fuerzas. Cada pensamiento de duda puede ser reemplazado por una promesa divina. Cada temor puede ser enfrentado con la verdad de su palabra, y poco a poco tu mente se convierte en un terreno fértil donde florece la serenidad. Lo que antes eran pensamientos de derrota, ahora son pensamientos de victoria. Lo que antes era caos mental, ahora es claridad espiritual. Recuerda que la paz de Dios no es pasiva, es una fuerza activa que sostiene y da dirección. No te adormece, te despierta a nuevas realidades. Es como caminar por un valle oscuro, sabiendo que no lo haces solo,
porque el pastor está contigo. Ese conocimiento transforma la manera en que interpretas tus pruebas. Ya no las ves como enemigos invencibles, sino como escenarios donde Dios manifestará su gloria. La paz que sobrepasa el entendimiento también es un testimonio para el mundo. Vivimos en una sociedad donde la ansiedad y el estrés se han normalizado, donde las personas buscan desesperadamente alivio en lo inmediato. Cuando alguien observa que tu mente permanece firme en medio de la tormenta, no pueden ignorarlo. Quieren saber cuál es tu secreto. Y ahí es cuando tu vida se convierte en un mensaje viviente. La paz no viene de técnicas humanas, sino de la confianza en Jesucristo. Este tipo de paz es tan profundo que incluso en el silencio del dolor puede escucharse el susurro de la esperanza. No necesitas entenderlo todo para descansar. No necesitas ver todo el panorama para confiar. Lo único que necesitas es creer que Dios está allí, contigo, sosteniendo tu mente y tu corazón. Y en ese acto de fe, la paz comienza a fluir como un río que no se detiene. Así, hermano, cada vez que la ansiedad toque a tu puerta, recuerda que hay una paz esperando por ti. Una paz que no se compra ni se negocia, sino que se recibe como un regalo divino. Y ese regalo tiene un propósito: fortalecer tu mente y mantenerte firme hasta que la tormenta pase. Porque tarde o temprano siempre pasa. Pero la paz de Dios permanece para siempre. Número 5. Renovar la mente con fe. La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas. No siempre vemos al enemigo con los ojos, pero lo sentimos en pensamientos que nos dicen que no podremos, que no somos suficientes, que todo acabará en fracaso. Allí es donde la fe se convierte en un recurso vital, un escudo invisible pero poderoso que tiene la capacidad de transformar la manera en que pensamos y sentimos. Renovar la mente con fe no es un ejercicio de autoayuda, es una obra profunda del Espíritu Santo en nuestro interior. La neurociencia ha demostrado que los pensamientos crean rutas neuronales, como caminos que se hacen más fuertes cuanto más los transitamos. Si constantemente alimentamos la mente con dudas y temores, esos caminos se vuelven automáticos y difíciles de romper. Pero la fe actúa como una herramienta de renovación, introduce nuevas rutas, abre nuevas sendas en la mente que reemplazan la oscuridad con luz. Cada vez que decides creer en una promesa de Dios, en lugar de rendirte a un pensamiento negativo, estás literalmente reprogramando tu cerebro hacia la esperanza. La Biblia nos enseña que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que no basta con cambiar lo que sentimos en la superficie. Se trata de permitir que Dios cambie la raíz misma de nuestros pensamientos. Renovar la mente con fe es como limpiar un espejo empañado. La imagen ya estaba allí, pero la niebla lo ocultaba. La fe despeja esa niebla y nos permite ver con claridad la realidad de que somos hijos de Dios, protegidos y fortalecidos por su amor eterno. Imagina un jardín abandonado, lleno de maleza. Allí crecen plantas que ahogan la belleza y la vida. Nuestra mente sin fe se parece a ese jardín, llena de pensamientos invasivos que bloquean la verdad. Pero cuando confiamos en el Señor y meditamos en su palabra, empezamos a arrancar la maleza y a sembrar flores de esperanza. Poco a poco, lo que antes era caos se convierte en un espacio fértil, lleno de paz y fortaleza. ¿No es poderoso pensar que cada pensamiento guiado por la fe es como una semilla que florecerá en tu vida? La fe también actúa como filtro. No puedes evitar que los pensamientos de temor llamen a tu puerta, pero sí puedes decidir si los dejas entrar. La confianza en Dios te permite discernir qué pensamientos vienen de su verdad y cuáles son mentiras que buscan derribarte. En ese proceso de discernimiento, tu mente se vuelve más fuerte porque ya no es vulnerable a cualquier sombra que intente entrar.
se convierte en una mente disciplinada, entrenada en la esperanza, sostenida por la certeza de que Dios tiene la última palabra. La ciencia médica nos dice que la gratitud y los pensamientos positivos reducen el estrés y aumentan la resiliencia. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando unes estos dos principios, descubres que la renovación de la mente con fe no solo sana tu espíritu, sino también tu cuerpo. Una mente fortalecida por la fe experimenta menos ansiedad, más claridad y un gozo que trasciende cualquier circunstancia. Un ejemplo claro lo vemos en Josué y Caleb. Mientras otros espías vieron gigantes y murallas imposibles de vencer, ellos vieron la tierra prometida a través de los ojos de la fe. Sus pensamientos no fueron moldeados por el miedo, sino por la confianza en lo que Dios ya había dicho. Esa diferencia mental los convirtió en hombres con resiliencia y esperanza, y esa misma renovación está disponible para ti. Renovar la mente con fe es un proceso diario. No sucede en un instante, sino en la constancia de elegir cada día creer más en Dios que en el miedo. Cada oración, cada lectura bíblica, cada acto de confianza se convierte en un ladrillo con el que construyes una mente más fuerte. Y cuando tu mente se fortalece con la fe, tu vida entera se alinea con la verdad del cielo. Por eso, hermano, no te conformes con pensamientos que te arrastran hacia abajo. Permite que la fe en Cristo Jesús renueve tu mente, porque una mente renovada es un corazón en paz, y un corazón en paz es una vida que brilla con la luz de Dios. Allí, en esa transformación interior, encontrarás la fuerza mental que tanto necesitas para enfrentar cualquier desafío. Número 6. Resiliencia nacida en la confianza. La resiliencia no es la ausencia de dolor, ni tampoco la negación de las dificultades. Es la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso después de las caídas más duras. Pero lo más sorprendente es que, cuando esta resiliencia nace de la confianza en Dios, adquiere una dimensión espiritual que trasciende lo humano. No se trata solo de recuperarse, sino de crecer más fuerte después de cada prueba, porque cada herida se convierte en un testimonio de la fidelidad divina. La ciencia define la resiliencia como la habilidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. Sin embargo, esta definición se queda corta cuando la comparamos con lo que la fe produce. La resiliencia que proviene de Dios no es simplemente un mecanismo psicológico, es un poder espiritual que transforma las cicatrices en señales de victoria. Donde el mundo ve una caída, el creyente ve una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Acaso no es en la debilidad donde más claramente se revela la fortaleza de nuestro Señor? En la vida cristiana, la resiliencia no significa que evitaremos los tropiezos. Significa que, al confiar en Dios, cada caída se convierte en un peldaño hacia arriba. El apóstol Pablo lo expresó al decir que se gloriaba en sus debilidades porque en ellas se perfeccionaba el poder de Cristo. Esta paradoja espiritual es lo que hace diferente a quienes confían. En lugar de hundirse en la derrota, encuentran en ella una plataforma para crecer. Imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento lo dobla, la lluvia lo azota, pero sus raíces profundas lo sostienen. La confianza en Dios funciona como esas raíces invisibles. Aunque la tormenta intente derribarte, tu vida se mantiene en pie porque está anclada en la fidelidad divina. Y lo más hermoso es que, después de la tormenta, el árbol no solo sobrevive, sino que se fortalece y echa raíces más profundas. Así es el proceso de resiliencia espiritual. Cada dificultad te entrena para estar más firme en la siguiente batalla. La psicología moderna confirma que la resiliencia se fortalece al encontrar un propósito en medio del dolor.
La fe en Dios nos da ese propósito con claridad. Cada prueba tiene un sentido, aunque no lo comprendamos al instante. Nada es casualidad, nada es inútil. Todo coopera para nuestro bien cuando confiamos en el Señor. Ese entendimiento libera la mente del ¿por qué? Obsesivo y la enfoca en el ¿para qué? Divino. Un ejemplo poderoso lo encontramos en José, hijo de Jacob. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, pero nunca perdió la confianza en Dios. Cada caída en su vida parecía definitiva, pero en realidad lo estaba preparando para un propósito mayor: salvar a su familia y a una nación entera del hambre. Su resiliencia no vino de su carácter fuerte, sino de su fe inquebrantable en el plan divino. Cuando aplicamos esta enseñanza a nuestra vida, descubrimos que la resiliencia nacida de la confianza en Dios es distinta de la simple perseverancia humana. No es aguantar con los dientes apretados, sino levantarse con la certeza de que el Señor está escribiendo una historia más grande que nuestras caídas. Cada tropiezo, cada pérdida, cada dolor se convierte en una herramienta que moldea nuestra mente y nuestro carácter para reflejar más a Cristo. La ciencia puede enseñar técnicas para manejar el estrés, pero solo la fe puede convertir el dolor en esperanza. Solo la confianza en Dios transforma la herida en propósito y el fracaso en victoria. Y es allí donde tu mente se fortalece, porque ya no teme al dolor ni a las caídas. Sabe que en cada experiencia hay una semilla de crecimiento. Querido hermano, no temas a tus caídas ni te avergüences de tus cicatrices. En ellas se está forjando una resiliencia que nace de confiar plenamente en Dios. Esa resiliencia te dará la capacidad de levantarte con más fuerza, de enfrentar nuevas pruebas con valentía y de inspirar a otros con tu testimonio. Porque al final no es tu resiliencia la que brilla, sino la gloria del Dios que te levanta una y otra vez. Número 7. David frente a Goliat. La historia de David y Goliat no es solo un relato de valentía juvenil frente a un gigante temible. Es una lección atemporal sobre dónde depositamos nuestra confianza. Mientras el ejército de Israel temblaba, paralizado por el miedo, David se presentó con una certeza que no venía de su experiencia militar ni de la fuerza de sus armas. Él sabía que su victoria no dependía de lo visible, sino del Dios que lo respaldaba. Esa confianza, nacida en lo profundo de su corazón, le otorgó una fortaleza mental que lo diferenció de todos los demás. Lo interesante es que David no negó la realidad. Reconoció el tamaño del gigante, escuchó sus amenazas, pero eligió mirar más allá de lo que veía. Aquí es donde se encuentra la clave. La fe no consiste en ignorar los problemas, sino en ponerlos en la perspectiva correcta. La ciencia dice que el miedo se activa en el cerebro cuando percibimos una amenaza mayor que nuestros recursos. Sin embargo, la confianza en Dios invierte esta ecuación. El recurso infinito de su poder siempre será mayor que cualquier amenaza que enfrentes. David rechazó la armadura del rey Saúl porque entendió que su fortaleza no residía en lo externo. Mientras todos pensaban que necesitaba protección humana, él sabía que su verdadera cobertura venía del Señor. Esta decisión revela un principio profundo. Cuando confías en Dios, no necesitas aparentar seguridad con elementos externos, porque la seguridad interior que Él da es más sólida que cualquier escudo terrenal. ¿Qué armas estás usando tú hoy que realmente no te sirven? Porque la única arma que necesitas es tu fe. El gigante representaba más que un enemigo físico. Simbolizaba la intimidación, la burla, la duda y la desesperanza. Cada palabra de Goliat buscaba quebrar la mente del pueblo de Israel antes de quebrar sus cuerpos. Así funciona el enemigo. Ataca primero la mente, porque sabe que una mente paralizada por el miedo ya está derrotada.
Pero David nos enseña que cuando la confianza está puesta en Dios, la mente permanece firme, inquebrantable, segura de que la victoria ya está decretada por el cielo. Podemos ver en esta historia cómo la resiliencia y la confianza se entrelazan. David no llegó a ese momento de repente. Había sido entrenado en lo secreto. Cuidando ovejas, enfrentando osos y leones, aprendió que Dios siempre estaba con él. Cada experiencia previa le dio la convicción de que, si el Señor lo había librado antes, lo volvería a hacer. Aquí se revela un principio científico y espiritual. La mente se fortalece al recordar victorias pasadas. Al traer a la memoria lo que Dios ya ha hecho, tu cerebro activa la confianza y tu espíritu despierta a nuevas certezas. El resultado fue claro. Una victoria imposible para la lógica, pero inevitable para la fe. David derribó al gigante con una piedra y una honda, pero en realidad su arma más poderosa fue la confianza en el Señor. Ese día no solo cayó Goliat, también se rompió la cadena del miedo que paralizaba a toda una nación. Así funciona la confianza en Dios. No solo transforma tu mente, sino que inspira y libera a quienes te rodean. La enseñanza de este pasaje es clara. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes en la vida. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o pensamientos de desesperanza que parecen más grandes que nosotros. Pero la historia de David nos recuerda que los gigantes no son invencibles. Lo que realmente determina la victoria no es el tamaño del problema, sino la grandeza del Dios en quien confiamos. Hermano, tu mente puede fortalecerse al recordar esta verdad. No importa cuán intimidante parezca tu gigante, la confianza en Dios te da la claridad, la serenidad y la valentía para enfrentarlo. Y cuando lo haces, no solo experimentas tu propia victoria, sino que te conviertes en testimonio vivo de que la fe en el Señor tiene poder para derribar cualquier obstáculo. Porque al final no eres tú quien pelea la batalla, es Dios quien la pelea en tu favor. Número 8. Ansiedad transformada en oración. La ansiedad es como un eco constante en la mente, un murmullo que nunca se calla y que insiste en recordarnos todo lo que podría salir mal. A veces, incluso cuando todo parece estar en calma, la mente fabrica escenarios de temor y nos roba la paz. Pero aquí se encuentra un secreto espiritual. Cada vez que la ansiedad aparece, tenemos la oportunidad de convertirla en oración. Lo que llega como un peso puede transformarse en un puente hacia la presencia de Dios. La psicología enseña que la ansiedad surge cuando el cerebro se enfoca obsesivamente en lo incierto, en aquello que no podemos controlar. La palabra de Dios ofrece una solución práctica: llevar esas preocupaciones delante del Señor. No como un ejercicio vacío, sino como un acto de rendición que cambia la química de nuestro corazón. Al orar, entregamos lo que no podemos sostener, y a cambio recibimos paz, dirección y fortaleza. ¿Qué pasaría si, en vez de dar vueltas a tu preocupación, la dejaras en el altar de Dios? La oración no es un monólogo donde enumeramos nuestros problemas. Es un diálogo donde el Espíritu Santo calma la tormenta interior. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire viciado sale y entra un viento fresco que renueva el ambiente. Cada palabra que pronuncias en oración es un recordatorio de que no estás solo, de que hay un Dios atento, dispuesto a escucharte y a actuar en tu favor. Imagina por un momento que cada pensamiento de ansiedad es como una carta que llega a tu puerta. Puedes acumularlas, leerlas una y otra vez y llenar tu mente de angustia, o puedes llevarlas directamente al trono de Dios. Cuando lo haces, Él toma esas cartas y responde con palabras de esperanza. Esa práctica constante convierte lo que antes era motivo de angustia en un ejercicio de fe. La ciencia médica
confirma que la oración tiene efectos positivos en la salud mental. Estudios muestran que quienes oran con frecuencia experimentan menor ansiedad, mejor regulación emocional y mayor resiliencia frente al estrés. Pero más allá de los datos científicos, la realidad espiritual es aún más poderosa. La oración cambia la atmósfera de tu alma, porque conecta tu mente finita con el poder infinito de Dios. Un ejemplo de esta transformación lo vemos en el profeta Elías. Después de un gran triunfo, cayó en una profunda ansiedad, deseando incluso morir. Su mente estaba abrumada por el miedo y la desesperación. Pero en medio de su angustia, Dios lo llamó a un encuentro íntimo en el silencio de una cueva. Allí, en oración, no encontró reproche sino dirección. La ansiedad que lo había llevado a huir se convirtió en un espacio de encuentro donde recibió nuevas fuerzas. Así actúa la oración. Convierte el ruido del temor en la melodía de la esperanza. Transformar la ansiedad en oración también significa disciplina. No es un acto aislado, sino una práctica diaria. Cada vez que un pensamiento inquietante toque a tu puerta, conviértelo en una oración. Si la preocupación insiste también en hablar con Dios. Este hábito va moldeando tu mente hasta que se vuelve natural acudir al Señor primero, en lugar de dejar que la ansiedad se apodere de ti. La oración es más que pedir, es escuchar. Muchas veces, al arrodillarnos, encontramos que lo que realmente necesitábamos no era una solución inmediata, sino la certeza de que Dios está con nosotros. Esa certeza es suficiente para tranquilizar la mente y encender la confianza. Es como una madre que calma a su hijo con solo abrazarlo. El problema puede seguir allí, pero el corazón del niño descansa porque sabe que está en brazos seguros. Hermano, la ansiedad puede ser el inicio de un camino distinto si decides transformarla en oración. Cada vez que lo hagas, tu mente se fortalecerá, porque aprenderá que el miedo no es dueño de tu futuro, sino una invitación a correr hacia los brazos de Dios. Allí, en su presencia, lo que parecía un peso insoportable se convierte en testimonio de paz y fortaleza. Y poco a poco, descubrirás que la oración no solo calma la ansiedad, sino que la convierte en el combustible que impulsa tu fe a un nuevo nivel. Número 9. Ancla en la tormenta. La vida muchas veces se asemeja a un mar agitado. Hay días en que todo parece tranquilo, pero de repente el viento cambia, las olas se levantan y sentimos que nuestra barca va a naufragar. En esos momentos, la mente suele llenarse de miedo, dudas e inseguridades. Sin un punto de estabilidad, somos arrastrados por la corriente de pensamientos negativos que nos hacen creer que todo está perdido. Pero aquí es donde la confianza en Dios se convierte en ancla, firme, segura, inquebrantable. El ancla tiene un propósito muy claro: mantener la embarcación estable en medio del movimiento del mar. No detiene las olas, ni cambia la fuerza del viento, pero evita que la barca sea llevada a la deriva. Así funciona la confianza en Dios. No siempre elimina las tormentas de nuestra vida, pero impide que nuestra mente se hunda en la desesperación. No es un milagro que, aun en medio de la agitación, tu corazón pueda permanecer quieto. La ciencia describe que, en situaciones de estrés extremo, el cerebro entra en un estado de alerta total, liberando químicos que pueden nublar el juicio y provocar decisiones impulsivas. La fe en Dios actúa como ese ancla que calma la mente, devolviendo claridad en medio del caos. Al orar, al recordar sus promesas y al aferrarnos a su palabra, recuperamos equilibrio emocional y espiritual, incluso cuando nada afuera parece estable. El apóstol Pablo conoció bien esta metáfora. En uno de sus viajes enfrentó una tormenta que parecía destinada a destruir la nave en la que viajaba.
Sin embargo, su confianza en el Señor lo sostuvo con una paz que incluso impactó a quienes lo acompañaban. La tormenta duró días, pero Pablo nunca perdió la calma porque sabía que la palabra de Dios era más firme que cualquier viento. Esta historia nos recuerda que no es la ausencia de tormentas lo que define nuestra fortaleza, sino el ancla de nuestra fe. Piensa en esto. Un barco sin ancla queda a merced del mar. Una mente sin confianza en Dios queda a merced de los pensamientos de temor. Pero cuando decides soltar el ancla de tu fe, tu vida se estabiliza. Los problemas pueden seguir, pero ya no tienen el poder de arrastrarte hacia el naufragio. Esa seguridad interior es lo que transforma a los creyentes en testimonios vivos, personas que, aunque atraviesan pruebas, se mantienen en pie porque están aseguradas en Cristo. La psicología moderna utiliza la palabra resiliencia para describir la capacidad de mantener la calma en la adversidad. Pero para el creyente, esa resiliencia tiene un fundamento más profundo. No depende de la fuerza propia, sino de la certeza de que Dios gobierna. El creyente no se aferra a sí mismo, se aferra a una promesa eterna, y eso da una estabilidad que ninguna ciencia puede fabricar. El ancla también representa permanencia, no es algo que se lanza y se retira a cada momento, sino que permanece firme hasta que la tormenta pasa. Así debe ser nuestra confianza en Dios, constante, inquebrantable, dispuesta a sostenernos hasta que llegue la calma. Muchos intentan soltar y recoger su fe según la circunstancia, pero la verdadera fortaleza mental nace cuando el alma decide confiar aun cuando no ve la salida. Querido hermano, tu mente necesita ese ancla. No te dejes llevar por la corriente del miedo ni por la violencia de las olas del pensamiento negativo. Lanza el ancla de tu confianza en Dios y permanece seguro. Porque aunque la tormenta sea fuerte, más fuerte es aquel que guarda tu vida. Y cuando la calma llegue, descubrirás que no solo sobreviviste, sino que tu fe y tu mente salieron más firmes que nunca. Así es como la confianza en el Señor se convierte en el punto de estabilidad que tu corazón necesita, porque las tormentas no definen tu destino, lo define el Dios que sostiene tu barca. Y si Él está contigo, nunca serás arrastrado al naufragio. Número 10. Una transformación profunda. La confianza en Dios no es una emoción pasajera que aparece solo en los momentos de crisis. Es un proceso continuo que moldea la mente y el corazón día tras día. Cuando eliges confiar en Él de manera constante, algo comienza a transformarse en lo más profundo de tu ser. No se trata de un alivio temporal que dura unas horas, sino de una renovación permanente que cambia la forma en que piensas, percibes y reaccionas ante la vida. La psicología moderna habla de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo. Cada pensamiento repetido crea nuevas conexiones neuronales que fortalecen ciertos patrones de conducta. Lo fascinante es que este principio científico confirma lo que la Biblia enseña, que al renovar nuestra mente en Dios, somos transformados. Cada vez que eliges confiar en Él, en lugar de ceder al miedo, tu cerebro construye caminos de paz, en lugar de rutas de ansiedad. Te das cuenta de que tu confianza en Dios no solo bendice tu espíritu, sino que literalmente cambia tu mente. Esta transformación es progresiva, como el trabajo de un alfarero que moldea la arcilla con paciencia. Al principio, la forma parece indefinida, frágil, sin belleza. Pero poco a poco, con cada toque de la mano del Creador, la vasija adquiere firmeza y propósito. Así es tu mente cuando decides confiar en Dios. El temor que antes dominaba empieza a desaparecer y en su lugar surge la claridad, la esperanza y una fuerza que antes no conocías. Lo más profundo de esta transformación es que no se limita a ti. Cuando tu mente se fortalece en la confianza, tu entorno también cambia.
Las personas que te rodean notan tu serenidad, tu resiliencia, tu capacidad de enfrentar pruebas con calma, y muchos de ellos, al observar tu vida, se sienten inspirados a buscar esa misma paz en el Señor. La transformación interior se convierte en un testimonio exterior. Un ejemplo bíblico poderoso lo encontramos en el apóstol Pedro. Antes de confiar plenamente en Cristo, su carácter era impulsivo y su mente inestable. Negó al Señor por miedo, dudó al caminar sobre las aguas y muchas veces dejó que la inseguridad guiara sus acciones. Pero después de ser restaurado por Jesús y de recibir el Espíritu Santo, su mente fue transformada. Se convirtió en un líder firme, valiente, dispuesto a enfrentar la persecución sin temor. Esa metamorfosis no vino de sí mismo, sino del poder de confiar en Dios. La ciencia también reconoce que las prácticas espirituales, como la oración y la meditación bíblica, producen cambios medibles en el cerebro, reduciendo los niveles de estrés y fortaleciendo la capacidad de concentración. Pero más allá de la biología, la fe otorga un elemento que ningún estudio puede explicar: esperanza inquebrantable. La mente que confía en Dios no solo se fortalece en lo emocional, sino que se llena de una visión eterna que trasciende las circunstancias actuales. Esta transformación es como la metamorfosis de una oruga en mariposa. El proceso es incómodo, incluso doloroso, pero el resultado es glorioso, una vida completamente renovada. Lo mismo ocurre con tu mente. Las luchas, los momentos de espera y las pruebas son el capullo donde Dios te está formando para que salgas más fuerte y lleno de vida. Hermano, nunca subestimes lo que la confianza diaria en el Señor puede producir en ti. Cada pequeño acto de fe, cada oración levantada en medio de la duda, cada vez que eliges descansar en Él en lugar de preocuparte, está formando en ti una mente nueva. Una mente que ya no se deja dominar por el temor, sino que brilla con la luz de la esperanza. Y lo más impactante es esto: la transformación que Dios produce en tu mente es irreversible. Una vez que experimentas su paz y su fidelidad, ya no puedes volver atrás de la misma manera. Tu vida cambia para siempre, porque has descubierto la fuente verdadera de la fortaleza mental y espiritual. Y en ese descubrimiento se encuentra el secreto de una vida plena, estable y profundamente renovada. Número 11. Orar y meditar a diario. La fortaleza mental no se construye en un instante ni con una sola decisión. Es el fruto de un hábito constante, el de cultivar cada día la presencia de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, la mente y el espíritu requieren de esa nutrición espiritual diaria que los sostiene, los fortalece y los renueva. La ciencia confirma que los hábitos diarios moldean nuestro cerebro. Cuando repetimos una práctica con disciplina, se crean patrones estables que facilitan su permanencia. Del mismo modo, cuando estableces la oración y la meditación como parte inseparable de tu vida, tu mente se adapta a ese ritmo, aprendiendo a encontrar en Dios la primera respuesta frente a la ansiedad y no en el miedo o la preocupación. ¿No sería liberador que lo primero que tu mente busque cada mañana sea la voz de Dios y no las noticias o el peso de los problemas? La oración no es solo hablar, es también escuchar. Es abrir el corazón, pero también silenciar la mente para percibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. En ese silencio, Dios deposita claridad, paz y dirección. Lo que parecía confuso se ilumina y lo que parecía imposible se transforma en un desafío alcanzable, porque ya no lo enfrentas con tus fuerzas, sino con la guía divina. La meditación en la palabra actúa como un espejo. Cada versículo que lees y guardas en tu corazón
refleja la verdad de quién eres en Cristo y quién es Él para ti. Ese reflejo corrige pensamientos distorsionados, limpia el polvo del temor y coloca en tu mente la imagen correcta, la de un hijo de Dios amado, protegido y llamado a vivir en victoria. No es casualidad que quienes llenan su mente con la palabra cada día desarrollan una fortaleza espiritual que los hace menos vulnerables al desánimo. Un ejemplo de este hábito lo encontramos en Daniel. Aún en tierra extranjera, rodeado de un ambiente hostil y con su vida en riesgo, mantenía el hábito de orar 3 veces al día. Esa práctica no era un simple ritual, era la fuente de su estabilidad mental y espiritual. Por eso, ni las amenazas ni los decretos del rey pudieron quebrar su paz. La disciplina de buscar a Dios cada día lo convirtió en un hombre mentalmente firme y espiritualmente invencible. Los estudios sobre la neurociencia de la espiritualidad han demostrado que la meditación en principios trascendentes fortalece la corteza prefrontal del cerebro, la parte encargada de la toma de decisiones y la autorregulación emocional. Dicho en palabras sencillas, orar y meditar en la palabra no solo eleva tu espíritu, también entrena tu mente para mantener la calma y tomar decisiones sabias. Esto muestra cómo la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. Acercarse a Dios transforma todo tu ser. La oración diaria es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. No puedes esperar iluminar todo tu camino si solo la enciendes una vez a la semana. Necesitas mantenerla viva cada día, porque la oscuridad del miedo y la ansiedad se levanta continuamente. Pero cuando tu lámpara permanece encendida en la presencia del Señor, ninguna sombra puede dominar tu mente. Hermano, si deseas una mente fuerte y resiliente, haz de la oración y de la meditación en la palabra tu alimento constante. No lo veas como una carga, sino como un privilegio. Es tu tiempo de comunión con el Creador, el momento donde tu espíritu se alinea con el cielo y tu mente se llena de esperanza. Cada palabra que pronuncias y cada versículo que grabas en tu corazón se convierten en piedras firmes que fortalecen tu interior. Así, poco a poco, construirás una mente que no se doblega fácilmente, un corazón que no se apaga ante las pruebas y una fe que se fortalece con cada día que pasa. Y descubrirás que orar y meditar no solo es un hábito más, es el fundamento sobre el cual Dios edifica una vida mentalmente fuerte, espiritualmente estable y llena de paz. Número 12. Esperanza para el mañana. Confiar en Dios es abrazar una verdad que cambia por completo la manera en que la mente enfrenta el futuro. No caminamos hacia lo incierto, caminamos hacia un mañana que ya está en las manos del Señor. La esperanza que nace de esa confianza es lo que fortalece nuestra mente, porque nos libera del peso de la incertidumbre y nos recuerda que lo mejor siempre está por venir. El miedo al futuro es una de las mayores causas de ansiedad en el mundo moderno. La ciencia habla del estrés anticipatorio, un estado en el que la mente sufre por cosas que aún no han sucedido, pero la palabra nos asegura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que cada día trae consigo una provisión fresca de gracia y fortaleza, suficiente para sostenernos. Confiar en esta promesa convierte la ansiedad en esperanza y la inseguridad en certeza. Imagina caminar en un sendero oscuro con una lámpara en la mano. No puedes ver el camino completo, pero la luz que tienes es suficiente para dar el siguiente paso. Así es la esperanza en Dios. No siempre revela todo el panorama, pero ilumina lo suficiente para seguir avanzando. Y cada paso en fe fortalece la mente, porque descubre que lo desconocido no es un enemigo, sino una oportunidad para experimentar la fidelidad divina. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de esta esperanza.
Dios le pidió salir de su tierra sin mostrarle el destino final. Humanamente, esa incertidumbre podría haber generado temor y confusión, pero Abraham confió, y en ese acto de obediencia su mente fue fortalecida. Descubrió que no necesitaba conocer cada detalle del mañana, porque conocía al Dios que lo guiaba. Lo mismo sucede contigo. No importa cuán incierto parezca el futuro, tu confianza en el Señor te da seguridad. La ciencia también confirma que la esperanza reduce los niveles de cortisol, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la capacidad de resiliencia. Pero más allá de esos beneficios, la esperanza en Cristo abre la puerta a una visión eterna. Ya no vives limitado por lo que ves hoy, sino que tu mente se eleva hacia la promesa de una vida plena y abundante en Él. ¿No es increíble pensar que la esperanza en Dios no solo sostiene tu presente, sino que asegura tu eternidad? La esperanza también transforma la manera en que interpretamos el dolor. No lo vemos como un final, sino como un proceso de crecimiento. Cada lágrima se convierte en semilla de alegría futura. Cada tropiezo en una lección que nos prepara para mayores bendiciones. Esta perspectiva renueva la mente, porque deja de mirar el sufrimiento como una condena y lo entiende como un peldaño hacia algo mejor. El profeta Jeremías, en medio de una de las épocas más oscuras de Israel, proclamó que los planes de Dios eran de bien y no de mal, de esperanza y de futuro. Esa declaración sigue vigente hoy. No importa lo que el mundo anuncie, ni las voces de temor que intenten llenar tu mente, el futuro del Hijo de Dios siempre está guardado en su fidelidad. Y esa certeza es la que te da fortaleza mental para seguir caminando con la frente en alto. Querido hermano, levantar la mirada hacia el mañana con esperanza es un acto de valentía espiritual. Es declarar que no importa cuán incierta sea la situación, tu mente permanecerá en paz porque tu futuro está en las manos del Señor. Esa esperanza es el antídoto contra el miedo, la llave que abre la puerta a nuevas oportunidades y el motor que te impulsa a seguir adelante cuando las fuerzas parecen acabarse. Así, la confianza en Dios se convierte en el ancla del presente y en la promesa del mañana. Una mente llena de esperanza no se desgasta en suposiciones, sino que descansa en la certeza de que lo mejor aún está por venir. Y ese descanso, hermano, es lo que te hará mentalmente más fuerte cada día, porque tu mirada no está fija en la tormenta, sino en el Dios que ya preparó para ti un futuro de bendición. Has llegado hasta el final de esta reflexión, y eso no es algo común. Muy pocas personas logran permanecer hasta este punto, y tú lo has hecho porque tu corazón tiene hambre de Dios y tu mente anhela ser renovada. Eso dice mucho de ti, que eres alguien dispuesto a dejarse transformar por la palabra y a abrirse a la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de su ser. Quiero felicitarte de manera especial. Eres parte de ese pequeño grupo de personas que no se conforman con escuchar a medias, sino que buscan recibir hasta la última gota del mensaje que el Señor preparó para ellos hoy. Y para dejar testimonio de tu compromiso, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: he llegado hasta el final porque mi esperanza está en Cristo. Esa declaración no es solo un comentario más, es una marca de fe que me permitirá conocer los nombres de los elegidos que se esfuerzan por permanecer firmes hasta el cierre de cada enseñanza. Ahora quiero hablarte con franqueza. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. No hacerlo sería como encender una lámpara y luego esconderla debajo de la mesa. Dios te ha dado la oportunidad de ser parte de algo más grande, un ministerio digital que llega a cientos de corazones que no tienen cerca una iglesia, que quizás se sienten solos, que buscan una palabra de aliento. Al suscribirte y compartir, te conviertes en un instrumento de Dios
para que otros también encuentren la paz que tú has experimentado aquí. Piensa en esto. El Evangelio es como una semilla. Si la guardas solo para ti, se seca, pero si la compartes, se multiplica y da fruto. Al difundir este video, no solo ayudas al canal, ayudas al reino de Dios a extenderse. No compartir sería como recibir un manantial de agua viva y dejar que otros mueran de sed. Y sé que tú no querrías que alguien más se quede sin la oportunidad de beber de esta fuente. Si ya eres parte de esta familia suscripta, si ya compartes y comentas, quiero que te sientas orgulloso. Eres un obrero del reino, un portador de esperanza en un mundo que vive en oscuridad. Pero si aún no lo has hecho, quiero que sientas esa incomodidad en el corazón. Porque si este mensaje te ha bendecido y no lo compartes, ¿qué dirá eso de tu compromiso con la misión que Cristo nos dejó? La indiferencia es enemiga de la fe activa. Hoy, tú puedes decidir ser de los que iluminan, de los que esparcen la semilla, de los que levantan la voz en favor de la verdad. Hazlo con un clic, pero hazlo también con tu corazón. Suscribiéndote, comentando y compartiendo, le estás diciendo al mundo: estoy con Cristo y quiero que su luz llegue a todos los rincones. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo muy especial. Quédate unos minutos más en este video, sin pausarlo, sin adelantarlo, sin desconectarte. Deja que la música final envuelva tu alma y llene tu ambiente de la paz del Señor. Usa ese tiempo para dedicar unas palabras de alabanza, para agradecerle al Padre por el día de hoy, por cada enseñanza recibida, por cada promesa que se renueva en tu vida. Esa quietud es un acto de adoración, un espacio sagrado donde tu espíritu se une al de Dios. Hermano, no permitas que la prisa robe lo que el Espíritu quiere sellar en tu corazón. Quédate, adora, agradece, y cuando la música termine, levántate con la certeza de que Dios ha renovado tu mente y te ha hecho más fuerte. Porque hoy, aquí, has descubierto que la confianza en Él es la llave que abre la puerta a una vida de paz, resiliencia y esperanza. Comparte, comenta, suscríbete, pero sobre todo, vive lo que has recibido, porque el mundo necesita ver en ti el testimonio de alguien que ha sido transformado por la confianza en el Dios vivo.